Bien. Como dijo Germán, hoy vamos a ir al pasaje, si quieren ir buscándolo, es el pasaje de Hechos, ¿sí? Capítulo 20, como dice allí la lámina, del versículo 17 al versículo 38. Este pasaje, ¿se acuerdan? Hemos venido viendo un poco los viajes de Pablo, ¿sí? Lo que él está trabajando, ¿sí? A nivel de lo que es extender el Evangelio por fuera de Israel, llevarlo y comunicarlo a las diferentes culturas, etnias. Él lleva, él se denomina como el mensajero de Dios hacia el resto de las naciones, ¿sí? Cuando dice voy a los gentiles, voy al resto de las naciones. Y él viene en ese derrotero donde va siendo guiado junto con el resto de los apóstoles, que también están presentes en el libro de Hechos, a través de la guía de quién? Del Espíritu Santo, ¿sí? Del Espíritu Santo. Es el que va marcándoles un poco la agenda, va marcándole a él y al equipo de trabajo y a los equipos de trabajo que había, cuál era la agenda, qué era lo que tenían que hacer, cómo tenían que ir. Vamos a leer unos versículos antes de este pasaje. Vamos al parrafito anterior, si pueden, donde allí, miren que me fui a Juan, vuelvo a Hechos, donde vamos a ver qué pasa previo al pasaje que vamos a estar tratando hoy rápidamente. Va a ser un sobrevuelo, como dijo Germán, eh, nuestra visión de este pasaje. Desde el versículo 13 al versículo 17, ¿se acuerdan quién nos está contando toda esta historia? ¿Quién le está contando a sus amigos, a su amigo Onésimo esta historia? ¿Sí? Es Lucas, ¿sí? Es un tercero que tiene la particularidad de que de determinado momento, a partir de la visita, ¿se acuerdan? Cuando está todavía en Turquía, yendo para Grecia, tiene la posibilidad de atender a Pablo, que estaba enfermo, ¿sí? Y de ahí en más se incorpora en el equipo de trabajo. Lucas se incorpora al equipo de trabajo de Pablo. Entonces, aquí Lucas nos quiere contar algo y vamos a ver que hay tiempos y hay situaciones. Dice lo siguiente acá, Lucas. ¿Se acuerdan? Los últimos que estuvimos viendo fueron ese pasaje donde Pablo se pasa todo el día y toda la noche hablando del Evangelio, ¿sí? Y donde Eutico, del cansancio, se cae, se desmaya. Eso ya lo estuvimos viendo con el Pato. Estuvimos trabajando un poco ese párrafo. Y en este hay una premura por viajar, ¿sí? Entonces, Lucas dice lo siguiente, dice, Pablo viajó, el versículo 13, Pablo viajó por la tierra hasta Asón, donde había arreglado que nos encontráramos con él y nosotros viajamos por barco. Allí él se unió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene. Al otro día, pone la lámina que sigue para que nos vayamos ubicando. Ahí está la zona, ¿sí?, de la cual estamos hablando. Esto está inmerso en el tercer viaje misionero de Pablo. Dice, allí se unió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene. Al otro día navegamos frente a la isla de Quío. Al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible para el festival de Pentecostés. Hasta ahí lo previo, ¿sí? Todo esto que nosotros vamos viendo como un cuentito que nos va arrastrando por geografías, por culturas, por un montón de cosas, si nos detenemos un poquito,
y esa es la idea, dar un poco el marco de todo esto, las ciudades que va visitando, ya hemos comentado, ¿no? Tenían características de ser ciudades importantes. Eran ciudades que marcaban la vida de esas poblaciones, pero no solo de la población, sino en general de la región, ¿sí? Eran poblaciones que tenían características particulares dentro de lo que era el Imperio Romano. Algunas de ellas eran provincias-estados, ciudades-estados. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema cómo surge Corinto, cuando hablamos de Atenas? Eran ciudades-estados, que eran capital de estado. Y ahora, en este trayecto que ustedes ven allí, es como que Pablo estaba apurado por ir a Jerusalén. Él quería llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés. Tenía dos temas por los cuales quería llegar. Uno, porque quería hablar con los ancianos de Jerusalén y contar todo lo que estaba pasando. Ya lo vamos a ver más adelante. Y otro, porque llevaba una ofrenda que él se había ocupado de estar recogiendo de las iglesias de Macedonia y de esta parte de Turquía. Y quería llevarlas a Israel, quería llevarlas a Jerusalén. Los viajes son del día, porque durante el día el viento sopla en el mar Egeo, ¿sí? A la noche es calma, por lo tanto no podían continuar. Entonces era aprovechar las horas de viento para seguir hasta el próximo punto. A veces los puntos que tocan son sobre continente, otras veces son las islas. Era lo que había más cercano que se podía hacer en ese trayecto, ¿sí? Hoy estamos acostumbrados que algún amigo nos pone una foto, un día está, no sé, en Nueva York, otro día está en Los Ángeles, otro día está en Florencia, otro día está en París, otro día está, y decimos, pero ¿cómo hace? Imagínense lo que era en aquella época hacer. Son pocos kilómetros, si uno lo analiza desde el punto de vista de distancia, pero los medios eran los que en aquella época se tenían, ¿sí? Y se vivía mucho de lo natural, de lo que la naturaleza brindaba como recursos y como elementos para poder llevar adelante estos proyectos, estos planes, estas misiones. Vamos a hablar un poquito de Mileto. Poneme la próxima. Dale una más, por favor. ¿Vale? ¿Otra más? Así vemos un poco en general. ¿Quién estudió el teorema de Tales? Todos pasamos por el teorema de Tales, me parece, ¿no? ¿Se acuerdan? Teorema de Tales, trigonometría, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que Mileto es una ciudad antigua, como todas estas, es una región y una población que ha estado habitada miles de años antes de la aparición de Jesucristo, obviamente, como conocemos, ¿sí? Pero fue una ciudad importante, de nuevo, por su punto estratégico, dentro de esa península que sale de Turquía hacia el mar Egeo. Tenía una identidad importante, fue destruida, fundada, refundada, estuvieron los jónicos, ¿se acuerdan? Estuvieron los persas, hasta que llegan los helenos con Alejandro Magno, la vuelven a refundar y después finalmente pasa a estar incorporada ya con el Imperio Romano dentro de lo que fue el Imperio Romano, como una provincia también. Tenían todas estas ciudades en Palestina y en toda esta parte de Macedonia y Turquía, eran medios provincias que se podían manejar de una manera particular con el régimen del Imperio Romano. Tenían algunos privilegios, tenían algunas posibilidades. No era porque sí, no era porque sí. En particular, esta ciudad, que vemos ahí que fue destruida en el siglo XII a.C., o sea, en los 1200 allá, 1300 por allá, que fue refundada en el año 1000, que fue refundada después de nuevo en el año 500, etc., tenía particularidad de que había gente muy estudiosa. ¿Sí? Esta ciudad en particular tenía gente muy estudiosa. Se dice que es la cuna de muchos de los aspectos que hoy lideran nuestra civilización occidental, en la estructura de pensamiento, en la estructura de nuestras organizaciones. Inclusive ahí hay un ejemplo de este hombre Hipodamo, que era matemático, que en una de las reconstrucciones definió lo que era la cuadrícula.
cómo las ciudades deberían ser hechas. ¿Se acuerdan? Vieron que hay muchas ciudades, inclusive Jerusalén, que parece un río, ¿no? Que va recorriendo así las callecitas. Lo vemos en el norte de África también, que son callecitas. Bueno, este hombre repensó y dijo, no, acá vamos a hacer manzanas todas igualitas, vamos a armar la cuadrícula. Era una península, y ya van a ver, muy particular, que cambió muchísimo a lo largo del tiempo. Pero este hombre, por ejemplo, dio ese patrón. Sobre ese mismo patrón se diseñó la ciudad de la isla de Manhattan, por ejemplo. Se vio que tenía características particulares, con bahías, con entradas del mar, etcétera, etcétera. Se diseñó de la misma manera. Bueno, hoy muchas de nuestras ciudades, Ciudad de Córdoba y muchas otras, usan esa misma cuadrícula para definirse. ¿Quién más estaba? Don Tales. Estoy hablando de unos 600 años antes de Cristo, ¿sí? De todo esto que estoy comentando, 500 años antes de Cristo. Y este hombre también estudió geometría, estudió matemáticas, estudió geografía, y se dice que es el padre de la filosofía, ¿sí? Pre-Sócrates. ¿Sí? O sea, es decir, ¿por qué les digo todo esto? Es porque todo esto da el marco donde Pablo se tiene que desenvolver. Hay una cultura por detrás de eso, y hay una práctica, ¿sí? De muchos años. Nosotros tenemos, ¿cuánto cumple nuestra ciudad? 450 años ahora, ¿sí? Nuestra ciudad es joven, es un bebé, es un bebé nuestra. Sin embargo, tiene una cultura, ¿sí? Tiene el cuarteto, tiene las universidades, tiene la industria, tiene un montón de cosas que nos han marcado, que han marcado nuestra historia y nuestra manera de ser. Bueno, Mileto, esta región, porque eran 3 ciudades, Pirene, Mileto y me estoy olvidando la otra, no me acuerdo si es Vera o Boera, eran 3 ciudades que estaban ahí divididas por lo que en ese entonces todavía era mar, y había mucho entre ellas, y eran 3 ciudades importantes que marcaban el puerto para un comercio floreciente importantísimo, importantísimo. Bueno, no sabemos por qué Pablo elige que vayan y busquen. Ahora vamos a ver, vamos a leer eh, el pasaje. Pero ustedes vieron, ahí fue día a día, fue pasando de un lugarcito a otro, hasta llegar a Mileto. Cuando llega a Mileto, vamos a ver el pasaje. Dame una más, así muestro la próxima. El año 57 después de Cristo va a pasar esto que estoy diciendo. Fíjense, ahí está el ejemplo que les dije recién, ¿sí? De cómo estaba distribuida la ciudad. Ven, bien reticular, cómo era esa península que entraba al mar. Allí en la otra lámina se ve cómo era en el año, desde el año 1000 antes de Cristo hasta los 600, 500 años antes de Cristo, cómo era esa región, ¿sí? En el cuadrito que está ahí en la parte superior derecha. Pon el próximo. Fíjense cómo es ahora, dónde quedó la ciudad. Está totalmente rodeado de campo. A lo largo de los siglos, de los 3000 años, digamos, de los 1000 a los 2000 de hoy, hay un río que recorre toda esa región, que fue largando sedimento, hubo terremotos, hubo un montón de cosas, ha desaparecido toda esa bahía. Hoy esa bahía no existe, o sea, toda esa entrada del mar que vemos ahí es todo campo. Es todo campo, un campo fértil obviamente, porque tiene mucha sedimentación y está regada por este río, pero ha desaparecido todo. Eso para que tengamos conciencia de cómo es nuestro planeta, ¿no? Cómo van cambiando las cosas. Y muchas cosas que se nombran acá hoy son diferentes. Si queremos ir y visitar lo que vieron los apóstoles o lo que vio el Señor, los caminos que caminó, probablemente nos encontremos con cosas muy diferentes, muy diferentes. Vamos a la próxima. Bueno, ahí está, una parábola anterior, así terminamos con lo que es la introducción de Mileto. Ahí están las ruinas de Mileto, fíjense. Terminó pasando que este sedimento dejó como una lagunita al norte de lo que era la ciudad. La ciudad misma terminó siendo bañada por este río y en algunas épocas del año genera estas lagunitas dentro de las ruinas de lo que era la ciudad. Ahí está lo más importante, que era el teatro,
el pórtico del mercado, que está en un museo en Berlín, y acá abajo lo que era el puerto. Como verán, no hay, el mar no existe, ¿sí? Han quedado yuyos, piedras ahí, al fondo, donde se ven las montañas allá, ahora quizás haya alguna entrada del mar. Vamos al pasaje que nos trae hoy. Este es el pasaje. Este es el pasaje propiamente dicho. ¿Sí? Aquí lo vamos a leer y rapidito, y después, como dijo Germán, yo no lo voy a desandar, ¿sí? Lo van a desandar las personas que van a sucederme, que van a ir viendo, analizando párrafo por párrafo. Pero vamos a ver algunas características que tiene este pasaje en particular. Hay en las diferentes versiones, yo puse ahí una, que es la de la palabra se llama, dice así, desde el versículo 17. No obstante, desde Mileto, Pablo mandó llamar a los dirigentes de la iglesia de Éfeso. No obstante, ¿por qué? Porque que venía rápido, él quería llegar rápido a Jerusalén, ¿sí? Y acá se detiene. Cuando estuvieron a su lado, les dijo, ustedes conocen perfectamente la conducta que he observado entre ustedes desde el primer día de mi llegada a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad, en medio de las angustias y pruebas que me sobrevinieron a causa de las maquinaciones de los judíos. Nada he callado que pudiera serles de utilidad, y no he dejado de anunciarles el mensaje y de enseñarles en público y en privado. He instado a judíos y no judíos a convertirse a Dios y a creer en Jesús, nuestro Señor. Ahora, como ven, me dirijo a Jerusalén, impelido por el Espíritu, sin saber a ciencia cierta lo que allí me acontecerá. Eso sí, el Espíritu Santo me asegura que no hay ciudad en la que no me esperen prisiones y sufrimientos. Por lo que a mi vida respecta, en nada la aprecio, solo aspiro a terminar mi carrera y culminar la tarea que me encomendó Jesús, el Señor, proclamar la buena noticia de que Dios nos ha dispensado su favor. Ahora sé que ninguno de ustedes entre quienes pasé anunciando el reino de Dios volverá a verme más. Por eso, quiero hoy declarar ante ustedes que tengo la conciencia limpia en relación con lo que les pueda suceder a ustedes. Nada he callado en cuanto debía anunciarles sobre el plan de Dios. Cuiden de ustedes mismos y de todo el rebaño, sobre el que les ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes. Pastoreen la iglesia, que el Señor adquirió con sacrificio de su propia vida. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos feroces que no tendrán compasión del rebaño. De entre sus propias filas surgirán individuos que propagarán falsas doctrinas y arrastrarán a los discípulos tras de sí. Estén vigilantes, por tanto, y recuerden que durante 3 años no cesé de aconsejar día y noche, incluso con lágrimas, a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su mensaje de amor, un mensaje que tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en la fe y alcancen la herencia prometida. No he apetecido ni dinero, vestidos de nadie. Bien saben ustedes que trabajando con mis propias manos he ganado mi sustento y de mis compañeros. Les he demostrado así en todo momento que es preciso trabajar para socorrer a los necesitados, teniendo presente aquella máxima de Jesús, el Señor. Más dicha trae dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, aquí de nuevo Lucas se pone en la posición en primera persona, cuando Pablo terminó de hablar, se puso de rodillas junto con todos los demás y oró. Todos lloraban desconsoladamente y abrazaban y besaban a Pablo. El pensar que, según había dicho, no volverían a verlo, les partía el corazón. Seguidamente lo acompañaron hasta el barco. Hace poquito, un par de domingos atrás, estuvimos hablando de una despedida, que parece que fue un poco más grata. Andrea nos podrá decir que esta que estaba viviendo Pablo. Pero seguramente a Andrea también le vino en esas últimas clases que dio ese día el recorrido.
Ella misma lo contó acá el otro día. El recorrido. Pablo no estuvo tantos años como Andrea en ese ministerio que se llevó adelante en la escuela, estuvo 3 años, pero 3 años intensos, muy intensos con ellos, donde vivió un montón de cosas, ¿sí? Vivió lo que eran las situaciones de crisis dentro de la iglesia, tuvo que aconsejar, vigilar, acomodar. Piensen ustedes y pongámonos en la situación de estos actores, ¿sí? En la situación de Pablo, empático con él, y la situación también de los ancianos, ¿sí? La organización de la iglesia era muy parecida a la nuestra en aquel momento, ¿sí? Un grupo de líderes que estaba formado por obispos, presbíteros, depende. La palabra griega va en ese orden, en obispos y presbíteros. Los ancianos o los diáconos, como los conocemos más amenamente nosotros, más cercano a nosotros, ¿sí? A este grupo es al que Pablo hizo que fueran desde Éfeso a unos 45 kilómetros, cruzando montañas, porque como les dije, no es como hoy, sino que había que cruzar montañas, probablemente tomó un barco, 3 días, llevaba el ir, 3 días, llevaba el volver. Y cuando los tuvo a su lado, no les mandó carta en esta instancia, sino que esperó a que estuvieran con él, ¿sí? Les cuenta todo esto, ¿sí? Yo acá voy a solamente ponerles en presencia para que justamente nos sintamos en los dos lugares, en el lugar de los ancianos, de este grupo de liderazgo, de este equipo de liderazgo que Pablo convoca, y del lado de Pablo, para que veamos lo que el pasaje nos va dando. Y después vamos a ver un esquema general de este párrafo. Tiene una particularidad este párrafo. Es el único discurso en el libro de Hechos que es dado a cristianos. El resto de los discursos que están dentro de los relatos que hace Lucas es o en la sinagoga a los judíos, o a los gentiles, o a las autoridades, como discurso, ¿sí? Como discurso. Este es el primer y único discurso que hay en el libro de Hechos a cristianos, exclusivamente a cristianos. No obstante, el no obstante era esto, ¿no? La premura de él de llegar rápido a Jerusalén. No obstante, se toma el tiempo para la despedida. Se toma el tiempo para la despedida. Para estar con los suyos, para estar con ese equipo que había armado y darle instrucciones, darle sus últimos consejos, ¿sí? Y también desafiarlos. ¿Sí, vale? De a poquito así yo comento cada uno y vos le vas dando. Esto, que esperó que estuvieran con él. ¿Qué más? Dice que lo conocen. Dice que lo conocen. Conocen a Pablo. Los que estaban sentados ahí, o parados, o como fuera en el lugar donde estaban, lo conocen. ¿Qué conocen? Dame uno más. La conducta. ¿Desde cuándo? Desde el primer día. ¿Qué más saben de Pablo? ¿Qué más hizo Pablo? Nada he callado que pudiera serles de utilidad. ¿En qué sentido? Dale más. Los enseñó en público y en privado, en las casas y en las ágoras, ¿sí? En las plazas nuestras. Ahí estaba. ¿A quiénes? A judíos y no judíos. ¿Qué enseñaba? ¿Sí? A convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora dice, pone como un paréntesis, dale. Bien. ¿Ahora qué? Uno más. Llamado por el Espíritu Santo, ¿sí? Respondiendo a ese llamado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le dice el Espíritu Santo? No le da muchas cosas, pero deja en claro un par. Dale, vale. ¿Sí? Le dice que le asegura que va a tener sufrimiento, ¿sí? Que va a pasar por prisiones.
pero tiene un propósito, que es el de proclamar la buena noticia que Dios nos ha dispensado su favor. ¿Qué más les dice en este sentido? Tengo la conciencia limpia. ¿Por qué? ¿Por qué tiene la conciencia limpia? Porque les ha contado la historia completa. Completa. ¿Sí? No les dijo una parte sí, una parte no, esta tiene buena onda, esta no tiene buena onda. Les contó la historia completa. ¿Sí? Lo hemos estado viendo. Conocían sus sufrimientos, sus encarcelaciones, los látigos que recibió, los encuentros con diferentes personas, su propio encuentro, su sufrimiento, cuando tiene su conversión, también la cuenta en el capítulo 9, la empezaba contando y la repite 3 veces dentro del libro. Teniendo en claro todo esto, ¿qué les dice? Cuiden de ustedes mismos y de todo el rebaño. Pastoren. ¿Sí? La figura del pastor siempre está muy presente. ¿Sí? Si bien estas culturas eran más comerciantes, ¿sí? La idea del agricultor y del rebaño de Israel no está tan presente en estas otras que estamos viendo, que era más comercio, ¿sí? Comercio e industria, porque había toda una industria. ¿Se acuerdan cuando estaba la industria de las imágenes? ¿Sí? Y Pablo se mete ahí y rompe ese negocio y entonces en función de eso lo quieren encarcelar. Y el gobierno de Dios dice, muchachos, no hagan lío porque se vienen los romanos y nos quitan todos los privilegios que tenemos. Pero había industria. Cuiden ustedes mismos, cuiden de ustedes mismos y de todo el rebaño. ¿Qué más les dice? Estén vigilantes, atentos, ¿sí? ¿Qué más? Aconsejen de día y de noche. ¿Todo esto lo dice desde dónde? ¿Desde la impuesta o desde el ejemplo? Desde el ejemplo. ¿Qué más nos dice? Bueno, encomienda el mensaje, ¿sí? El mensaje de Dios. ¿Qué más les dice? Algo importante. Era importante en ese momento aclararles también, porque ellos se iban a guiar solos a partir de ese momento, ¿sí? Iban a tener que tener lucidez de cómo dar ejemplo hacia los demás también. Entonces dice, no he apetecido ni dinero ni vestido de nadie, ¿sí? Con mis manos trabajé para el sustento mío y del equipo, ¿sí? Hicimos tiendas, hicimos lo que hacía falta, cuando había ofrendas las compartíamos, algo usábamos en el ministerio, algo usábamos para quien lo necesitara. ¿Qué más? ¿Por qué les dice todo esto? Uno más, ¿vale? Por favor, gracias. Y les dice esta máxima de Jesús. ¿Por qué hacía también todo esto? ¿Sí? Porque el Señor se lo había enseñado. Porque el Señor le había dicho, más dicha trae el dar que el recibir. Y luego el pasaje termina con la despedida propiamente dicho, donde viene la parte de emoción, viene la parte de, propiamente dicho, de despedirse. Nos pasa, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado en la iglesia, en nuestras familias, en nuestra historia de vida, tener aquellas personas que fueron mentores o que han sido amigos muy entrañables, compañeros de trabajo, compañeros de vida, y llega un momento que nos tenemos que despedir? Y en ese momento, hoy en el momento, después repasamos lo que esa persona significó en nuestras vidas. Muchas veces el Señor nos ha regalado, por lo menos en mi persona en particular, al cabo de años, volver a reencontrarme con esas personas. Y que sea como hemos dicho que es la amistad. Como si ayer nos hubiésemos despedido y hubiese sido la última vez que nos hemos visto. A pesar de que nuestras familias se desarrollaron, que hemos tenido diferentes desarrollos de vida, es como si nos hubiésemos despedido hacía muy poquito. Bien, vamos a ver entonces ahora, ¿vale? Pasás a la próxima. Algunas particularidades entonces que tiene el texto. Teniendo en cuenta estas
imágenes que nos llevaban esos recuadritos que estuvimos viendo, que es lo que Pablo trata de dejar en este esquema. En cuanto a la audiencia, nos dice algo que ya les comenté, ¿sí? Que es la primera vez y única vez en el libro, que el discurso está dirigido a una audiencia cristiana. Esto que comenté antes, que los líderes son llamados ancianos, ¿sí? Había una estructura de obispos y diáconos, y cuya misión era pastorear, ¿sí? Que cuidaran, que alimentaran, que guiaran, que protegieran. Y también que trabajaran como equipo, ¿sí? Cuídense de ustedes mismos y cuiden el rebaño. Cuídense de ustedes mismos, siempre en plural, ¿sí? Siempre en plural, es una característica. Pablo imaginaba, o el Señor le había manifestado que la iglesia tenía que tener esta conformación, ¿sí? ¿A qué tema se refiere dentro de la carta? Hay varios, ¿sí? Al arrepentimiento y la fe, en el versículo 21, al trayecto, ¿sí? Lo que él ha estado haciendo, empieza a nombrarlo en el versículo 24, a la gracia que se daba pues de manifiesto en el mensaje que estaba llevando, la gracia de Dios, versículos 24 y 32, a hablar del reino de Dios, menciona ahí, yo les hablé del reino de Dios en el versículo 25, el propósito de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de este viaje que él ha hecho por toda la zona, de las visitas que hizo, del desarrollar iglesias? La importancia, el valor de la iglesia, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, el valor de las iglesias, ¿sí? Porque está la sangre de Cristo de por medio, está la vida de Cristo de por medio. Les habla de la iglesia de Dios y de su edificación, por eso cuídanla, desarrollenla, guíen, aconsejen de día, de noche, sin parar, a todos. Del sufrimiento habla también, lo único que tienen claro que lo que viene por delante es sufrimiento. No sabe qué más, pero sí tienen claro que le viene sufrimiento. De un poco lo que hablamos, ¿no? Es ser vigilantes del peligro de los falsos maestros, los falsos profetas, que generarían divisiones entre ellos, que generarían corrientes entre ellos, y la herencia final, ¿sí? De estar todos juntos en la presencia del Señor. En cuanto al mensaje, ¿sí? Habla del ministerio en Éfeso, de sus sufrimientos futuros, la exhortación a los ancianos y la despedida, ¿sí? El mensaje está dividido de esa manera. Bien. Sí, vamos a la próxima. Dentro de los ejes del ministerio pastoral, él ha demostrado y le pide a este equipo de liderazgo pastorear, ¿sí? Y lo describe desde su propia experiencia y desde lo que ellos conocen, como vimos. Ustedes conocen, han visto, ¿sí? Plantea el cuidado, los llaman los lobos, ¿no? Esta figura que está siempre ahí presente en la vida de la gente que vivía en el campo, cuidando su rebaño, cuidando las ovejas, las cabras, lo que fuera, lo que tuviesen. Y los trata como lobos a los falsos profetas estos, como tipos sagaces que atacan en el momento más imprevisto. Por eso tienen que estar, los pastores sabían que no podían dormirse, que tenían que estar despiertos de noche, que tenían que de alguna manera colaborarse uno con otro. Uno estaba en vigía y el otro no, ¿sí? Y del valor de la iglesia, esto que dije antes, ¿no? El rebaño, el valor de la iglesia de Dios. Porque dice, fue comprada por sangre, ¿sí? Tengan en cuenta esto, el valor que tiene. En el ejemplo, trata de ser cuidadoso y detallista, ¿sí? En la enseñanza acerca de la gracia y del reino. Por eso les dice que les ha contado todo,
¿sí? Lo que hemos estado viendo después en la carta de Éfeso, que hemos estudiado hace años, ¿no? Hace años estudiamos la carta de Éfeso, donde vimos todo lo que Pablo vuelve, ya no estando con ellos, vuelve a repetirles, vuelve sobre los pasajes, como que necesitamos volver sobre el pasaje, necesitamos volver sobre la Biblia para repasar conceptos, repasar actitudes, repasar necesidades de lo que hace la esencia de la iglesia. En todo tiempo, circunstancia y lugar, en lo que era en cuanto a su ejemplo. Y en cuanto al contenido, de nuevo, ¿sí? Enseñando la verdad y advirtiendo de los errores. Cuídense ustedes mismos. Y recordando que la iglesia y sus miembros son muy valiosos a los ojos de Dios. Bien, un montón de cosas, ¿no? Estamos viendo un montón de cosas, como un abuelo de pájaro, bien así, para después, pues son muchos temas para desarrollar, para ir y volver a decir, a ver, ¿por qué Pablo dice esto? ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno. Sí, Vivi. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Sí, sí. Ujú. Ujú. Sí, sí. Sí. Tal cual, José. Tal cual. Como decía, ya lo vamos a ver en profundidad, ya lo vamos a analizar bien en profundidad. Pero estas cosas están presentes. Lo importante es que tengamos hoy, nos vayamos con la idea de que toda esta circunstancia y todo esto que Pablo está comentando está dentro de un marco, de un contexto, ¿sí? Porque no es solamente esto, está contado dentro de una historia de un pueblo, ¿sí? O de varios pueblos, conformados con distintas personas. Yo estaba estudiando más o menos, me había puesto a ver desde cuándo había diáspora, ¿sí? O sea, desde cuándo los judíos se empiezan a hacer presentes en distintos lugares, ¿sí? Y en realidad, 1000 años antes de Cristo, ya estaban estas cuestiones nómades de que había parte del pueblo de Dios, ¿sí? Aunque aún no había sido conformado Israel como una nación única, con Judea y Samaria juntas, pero ya había por todos lados. Por lo tanto, judíos había diseminado en este momento, cuando Pablo sale, por muchos lugares, ¿sí? Por muchos lugares de lo que era la cuenca mediterránea, lo que era Asia también, porque acuérdense de los exilios. En cada exilio, cada vez que fueron a Babilonia, que fueron primero los caldeos, ¿sí? Después fueron los asirios, después se metieron los medos y persas, después fueron los griegos, los romanos, o sea, en cada una de estas instancias, esta gente terminó siendo distribuida a lo largo del mundo. A ellos apelaba Pablo, pero también a todas estas etnias, que eran las culturas que estaban inmersas en toda esta región, súper mezclada, con sus filosofías, con sus dioses. ¿Sí? Quien más desplegó el tema del politeísmo
fueron los griegos, porque los griegos fueron tomando, diciendo, ah, bueno, el tuyo, listo, ah, bueno, el tuyo, ah, bueno, el tuyo, ah, bueno, el tuyo, bueno, el tuyo, bueno, el tuyo, bueno, el tuyo, y el Olimpo, ahí lleno de figuras e imágenes. En esa cultura, Pablo está trabajando, está llevando el mensaje de un único Dios y Señor. ¿Sí? Y en las tres personas, el Espíritu Santo, Jesucristo y el Dios Padre. Y trata de hacer esto que Jesús hizo, ¿no? De mostrar quiénes eran cada una de ellas a través de cómo atravesaban su vida estas personas. De ahí viene el vínculo, José, de ahí viene el vínculo. De ese amor, en primer lugar, por Jesús, por llevar adelante ese amor por Dios que él también tenía antes, donde en ese celo perseguía, sin entender, perseguía a la iglesia. Después entiende, se enamora del mensaje de la persona de Jesús, de la cruz, y lleva adelante eso. Muy chocante para la sociedad a la cual habla, todo el mensaje que presenta. ¿Sí? Y por eso yo creo que apela mucho a esto, al cuidado de tantas veces que leemos de la doctrina, ¿sí? De la parte que arma la estructura del mensaje de nuestra fe. Y en todo esto, ¿sí? Que culmina con esta despedida, ¿sí? Física que tiene, no los va a volver a ver, básicamente eso, no porque después no tomen contacto. Él siguió hasta los últimos días manteniendo contacto con sus iglesias, de alguna manera, a través de una misiva, una carta, la visita de alguien de su equipo. Pero físicamente, él sentía que no volvería a verlos. ¿Sí? Era un momento difícil en ese sentido. Hay voy a rescatar del libro de Hechos que estamos utilizando como guía para todo esto, donde John Stott hace un resumen de volúmenes, de muchos volúmenes de estudio, para llegar a traernos a nosotros los apuntes con los cuales estamos trabajando y desarrollando el libro de Hechos. Lo pones, ¿vale? Es la próxima lámina. Comenta acá sobre una persona, ¿sí? Que sobre este pasaje, sobre esta situación de Pablo y su iglesia en Éfeso, la iglesia de Éfeso, trata de resumir la importancia de la esencia de la iglesia. Y nos apela a nosotros, a través de este escrito que hace Richard Baxter, en una obra que está titulada El pastor reformado, ¿sí? Dice lo siguiente. Dice, pues entonces escuchemos esos argumentos de Cristo cuando sintamos que nos estamos volviendo indiferentes y descuidados. Esto de nuevo apelando al liderazgo, ¿sí? A lo mismo que estaba apelando y desafiando Pablo a través de este discurso para ellos. Dice, ¿morí yo por ellos y ustedes no han de cuidarlos? Fueron dignos de mi sangre y ustedes no los hallan dignos de su atención. Bajé del cielo para buscar y salvar aquello que estaba perdido. ¿Y no irán ustedes a la próxima puerta, calle o pueblo a buscarlos? ¿Cómo se compara la tarea y la condescendencia de ustedes con las mías? Yo me humillé para hacer esto, pero para ustedes es un honor que se los emplee de este modo. Hice tanto por su salvación y estuve dispuesto a hacer de ustedes mis colaboradores, y ahora se rehúsan a hacer lo poco que pongo en sus manos. Bien, creo que es todo eso, ¿sí? Lo que atraviesa Pablo en esta despedida, ¿sí? Dentro de todas las emociones que abundan en esos momentos, que nos abundan a nosotros en esos momentos, ¿sí? Pero tener presente esto, ¿no? Lo que somos nosotros, esta iglesia, que llamamos de Villa Centenario, que es la iglesia del Señor, ¿sí? Y que el Señor pone gente, ¿sí? Dentro de su comunidad para distintos ministerios y trabajos, y en cada uno de ellos, de esos
ministerios y trabajos está presente esta idea, esto que plantea este párrafo, o debe estar presente. Y en base a eso, trabajar. Así que nos queda abierta todo este abanico de conceptos, de desafíos y de situaciones para que vayamos desandándola en los próximos encuentros. Yo les pido en particular como iglesia que estemos orando por algo que nos está, nos está haciendo ruido dentro del grupo de liderazgo, que es el discipulado. ¿Sí? El discipulado. Porque Pablo se ocupó del discipulado, se ocupó con este grupo de acompañarlo, de aconsejarlo, de guiarlo, de formarlo, de darle todo el consejo, de que entendieran completa la obra, para que pudieran transmitirla, para que pudiesen desde allí, desde esas bases, desde esos pilares, desde esos valores, darla a conocer al resto. Porque habría generaciones y generaciones y generaciones y generaciones por delante, ¿sí? ¿Nosotros cuántos años llevamos? La iglesia nuestra, no, la iglesia nuestra, nuestra iglesia. Por eso. Hay muchas generaciones en todo esto. Entonces, y debemos dar gracias a Dios por su gracia, porque no es por otra cosa que las iglesias están presentes en este mundo, ¿sí? Por su voluntad, por su gracia, porque su espíritu está en medio nuestro. Así que vamos a dejar acá, porque si no ya sería ir sobre los próximos encuentros, y vamos a orar para que el Señor nos ayude a ser colaboradores en su obra, ¿sí? A todos, a cada uno, con los dones que nos ha dado, ¿sí? Con lo que nos ha regalado esta posibilidad, que Pablo decía, agradezco a Dios la posibilidad que me ha dado de poder estar en su obra, de poder estar en esto, de poder tener este grupo que me recibe, de quienes me dieron abrigo, de quienes me ofrecieron sus hogares para que pudiese estar, los que me acompañaron, que lo hemos estado viendo, ¿no? En todos estos estudios que hemos estado haciendo. Señor, te damos gracias en esta mañana que nos permitís reunirnos para, una vez más, abrir tu palabra y que ella nos hable, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra se hace presente y se hace vigente en cada contexto. Hoy estamos hablando acá de situaciones de una sociedad de 2000 años atrás, con sus características, con sus particularidades, con su historia, donde tu mensaje se hacía vigente. Y hoy en medio nuestro también tu mensaje se hace vigente. Y hoy en medio nuestro nos hacemos más chiquitos y vemos nuestra iglesia Villa Centenario, en medio de tu plan perfecto, tu plan completo, motivado por tu amor hacia esta comunidad, hacia este lugar, hacia esta presencia, Señor. Gracias te damos que has sostenido esta iglesia a lo largo de los años, que tu palabra sigue siendo abierta en cada espacio, en la escuelita, en las reuniones caseras, en las visitas, en los campamentos. Te agradecemos porque nos has permitido esa posibilidad, porque nos has dado instrumentos, Señor, nos has llenado de oradores, de gente amada que ha preparado el mensaje que tú pusiste en sus corazones, que tu Espíritu guió e iluminó. Y Señor, queremos dar continuidad a todo ello, con la responsabilidad que Pablo apela, con las nuevas corrientes, Señor, que hoy influyen sobre nuestra sociedad, sobre nuestro contexto, sobre nuestras familias, sobre nuestra iglesia también. A que podamos estar guiados por tu Espíritu, Señor, a poder estar vigilantes, atentos, a poder
dar el mensaje tal como el mensaje es, como el mensaje viene, como ha sido dado y por eso así ha perdurado en el tiempo, Señor. Que podamos ser en ese sentido amorosos como lo fue Pablo. Seguramente más de una vez había algo que le dolía, había algo que lo llevaba a quizás a sentirse cansado, atribulado, por lo que era llevar el mensaje, por lo que era transitar esas calles, por lo que era enfrentar esas situaciones, Señor, pero se sentía guiado por vos, se sentía llamado por el Espíritu Santo a cada paso que iba dando. Señor, que queremos lo mismo para nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos acompañe, nos desafíe y nos acompañe en ese desafío también. Queremos ser instrumentos tuyos en este devenir de prepararnos para que el Evangelio se haga presente, Señor. Se haga presente acá, en estas paredes y por fuera de las paredes, en cada lugar donde nos pones, día a día. Es una tarea que a nosotros, a nuestros ojos, nos parece grande, difícil, pero a los tuyos no lo es. Que podamos tener nosotros esa confianza de Pablo, de desestimar su propia vida por ser un colaborador tuyo, Señor. Gracias porque podemos reflexionar juntos todo esto y porque podemos seguirlo trabajando y seguirlo desmenuzando, ayudándonos con los ejemplos, con las ilustraciones que nos ayudan a ver de qué manera podemos hacerlo. Gracias, Señor, por todos los hermanos que tenemos, por todos estos que hemos visto hoy, amigos que nos has dado a través de la iglesia y en cada lugar, Señor, para que nos acompañen, para que nos desarrollen. A Jesús, nuestro mejor amigo, sobre el cual tratamos de reflejarnos, Señor. Gracias por este momento que nos has dado, gracias por esta palabra que hemos estado leyendo hoy, Señor. Pedimos también por las iglesias que fueron fundadas en aquella época y que aún hoy está allí tu palabra dando vueltas. Señor, te pedimos por los conflictos que hay en cada uno de esos lugares, por los nuestros también. Señor, cuida de sabemos que vos cuidas de tu iglesia, ayúdanos a que nosotros también podamos cuidarla. En nombre de tu Hijo amado, de Cristo Jesús, Señor. Amén.